Hace un tiempo, cuando recién estaba yo en mis inicios, pongámosle hace unos 5 años aproximadamente, en ese tiempo empecé también a ser parte de TV Isnos, de este canal, de esta red que es bastante reconocida hoy también y en el que en su momento pues fui codirector de este medio. En aquel entonces yo hice unas entrevistas a unos personajes muy importantes de acá de nuestro municipio. Y pues esas entrevistas estaban como por allá perdidas y las he recuperado y aquí las traigo para mostrarlas. Son muy significativas más allá de, digámoslo así también, del tiempo en el que las hice. Es por supuesto por los personajes que son y adicionalmente porque pues hacen parte también de mi historia personal, mi historia como realizador audiovisual, como gestor cultural y bueno, pues aquí están para que ustedes las puedan apreciar. Bueno, mi nombre es Ángel María Galíndez Ñáñez, soy nacido aquí en el municipio de Isnos, nací en una vereda muy cercana aquí al Parque Arqueológico, en la vereda Betania, y terminé mis estudios aquí en el municipio de Isnos y tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en el Parque Arqueológico, desde ser vigilante, obrero y en el cargo que hoy tengo, que es administrador del parque. Bueno, los parques arqueológicos en el sur del Huila y lo que es en San Agustín y en Isnos son identificados por Conrad Teodoro Preus en 1913. Él hace evidente en sus escritos de investigación de un gran complejo funerario que existía en toda esa vasta zona de San Agustín, que hoy, lo que hoy es Isnos, pues también hacía parte San Agustín, era una sola región. Razón por la cual pues, se le denominó a esta gran cultura de San Agustín, que es lo que siempre hemos criticado, que fue un mal nombre que se le dio en el entonces, debió haber sido cultura del Alto Magdalena. Eso llegó al celo, que hoy el municipio de Isnos tiene el celo por su patrimonio, cuando se le dice cultura de San Agustín. Entonces dicen, no, pero es que es cultura de Isnos porque estamos en Isnos y San Agustín es San Agustín. Pero eso se dio como para aclarar esa parte. De ahí pues ya Conrad pues da a conocer estos informes al Instituto de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Antropología, no era historia, sino Instituto Colombiano de Antropología, y a los entes que tenían que ver con el patrimonio arqueológico y comienza a denunciar esto. Obviamente que antes de Conrad también había una evidencia, Agustín Codaxi cuando vino aquí, la exploración botánica, y ya también había evidencia de eso. Tenemos también un libro bonito que escribió San Juan de Santa Gertrudis. Es un monje, un sacerdote jesuita que está haciendo en San Agustín misiones de acrecentar el credo religioso, y él escribió un libro que llama Maravillas de la Naturaleza. Entonces ahí la evidencia ya también esas ruinas arqueológicas, que las denominó obras del demonio, porque tenían expuestos sus miembros viriles, genitales, y para él era algo pecaminoso, entonces él los consideraba obras del demonio él lo relata ahí en su obra, en su libro eso. Entonces con todo este trayectoria de él, ya Conrad viene en 1913 y después ya se da a conocer al Estado colombiano. Ese es el tanto que en 1938 le adjudicó al gobierno que comprara predios en San Agustín y en Isnos. En San Agustín se compran, los predios de allá son 68 hectáreas y acá en Ídolos se compran lo que son las 27 hectáreas, pero eso fue progresivamente, no se compraron instantáneamente. Primero fue San Agustín, después en 1960 se adquiere mediante título valor ya la escritura pública por un negocio que se hizo con la familia Moreno Ramírez y se adquieren las 3 hectáreas de aquí el Parque Arqueológico Alto de los Ídolos. Y posteriormente, en 1970, mediante escritura pública, se adquiere las 10 hectáreas del Alto de las Piedras. Desde ahí se comienza un proceso de investigación, ya son predios del Estado, ya no son predios particulares, se hace inventario de la estatuaria existente y comienza un proceso de restaurar esas ruinas ahí encontradas, tanto en ídolos como en piedras.
Y es ahí cuando ya en 1970 pues viene Luis Duque Gómez y Julio César Cubillos y hace restauración de las ruinas del parque en sí, porque todo estaba disperso, todo estaba desubicado, descontextualizado, porque todo había sido saqueado. Y después, posteriormente, se hace en el Alto de las Piedras. Esa es la manera como los parques comenzaron a organizarse. De esa intervención que hizo Luis Duque Gómez y Julio César Cubillos, pues comenzó a despertarse un interés de toda la ciudadanía colombiana y de extranjeros, porque pues Conrad era alemán. Entonces comenzó a despertarse un interés por conocer qué se estaba haciendo en este territorio, qué se estaba descubriendo, qué era lo que habían encontrado, qué era lo que habían restaurado. Y es cuando ya en 1972 se comienza a registrar los primeros visitantes que llegaban aquí a Ídolos y al Alto de las Piedras, obviamente motivados por mirar esas ruinas. De ahí pues ya los parques, como ya eran del Estado, pues desde antes, desde 1950 a los 1960, pues esto se creó el Instituto Colombiano de Cultura Colcultura, que en el momento se liquidó y tenía a cargo los parques arqueológicos. Entonces fue la institución del Estado que estuvo pendiente de la preservación, el mantenimiento, la divulgación de estos sitios. En ese tiempo de Colcultura entonces se comenzó a ver más la inversión del Estado sobre estos sitios. Y fue cuando en el 2000 pasamos a ser del Ministerio de Cultura, se creó el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANN, el hoy actual ICANN, que es que tiene a cargo los parques arqueológicos desde marzo del 2000. Entonces se comenzó un proceso de liberarla de todo lo que es el cemento, de cubrirlas, de hacer los cobertizos, que comenzó con el Ministerio de Cultura, se inició los cobertizos, se hicieron la gran parte, pero se culminaron ya con el Instituto de Antropología e Historia, que ya pues se tomó las riendas de los parques. Esa es como la historia que los parques han tenido. Hoy seguimos siendo ICANN y el ICANN sigue manteniéndolos, sigue preservándolos y sigue teniendo la presencia del Estado en estos sitios maravillosos, continuando siempre en mejorar, en preservarlos lo mejor posible, en divulgarlos y la presencia más constante del Estado, ya no solamente en recursos, sino también de la dirección, de las diferentes dependencias del ICANN, de antropología social, de los arqueólogos, todos unidos en procura de que el patrimonio arqueológico aquí existe en el Alto de las Piedras se mantenga y se preserve lo mejor posible. Pues es una gran diferencia, porque eso es como cuando de pronto uno sabe que existe, pero nadie lo conoce, ¿sí? Como cuando le dicen a usted, yo de cara lo conozco, pero no sé cómo llama, ¿sí? Algo muy parecido. ¿Qué sucede? Eso era así. El parque era un sitio conocido en Colombia, en el Huila, en algunos municipios muy cercanos, pero lo que sucede con la declaratoria es darle un título grande, es una pancarta de interés mundial. Cuando la UNESCO declara un sitio es porque es único en el mundo, ¿sí? Tiene esa validez, tiene como ese estigma, digámoslo así. Entonces, cuando la UNESCO dice y el Parque Ecológico Alto de los Cívios y Alto de las Piedras son declarados Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, igual que Tierra Adentro y San Agustín, sobre la misma declaratoria, pues eso es como poner un cartel grande donde todo el mundo consulta y van a darse cuenta que existe un lugar que es único y que vale la pena visitar. Entonces mire que es ese reconocimiento que la UNESCO le hace a los sitios. Y obviamente, como los sitios están en el municipio de Isnos, pues es un reconocimiento también, no solamente a los parques, sino también al municipio, porque ya hay una ubicación geográfica, dónde está, quiénes son, cuántos habitantes, qué vive allá, cómo se hace para llegar. Entonces es como ese gran título que nos presenta como un sitio único en el mundo. Bueno, los habitantes de Isnos, como yo soy habitante de Isnos y como yo sentí desde mi infancia
cuando me inculcaban esto de los parques, siempre nos decían, bueno, nosotros tenemos unos sitios bonitos arqueológicos, el Parque Arqueológico Alto de los Alto de los Piedras. Uno se siente orgulloso porque, es decir, es mi herencia, es lo que nuestros antepasados nos dejaron. Entonces lo hablo como personal y yo sé que para todo el mundo es como ese mismo sentir. Yo le digo, yo para mí era sentirme orgulloso de que en nuestro territorio, en mi terruño, en mi tierra, existiera un sitio que viniera tanta gente, extranjeros, de la farándula, que se interesaran por venir a visitar y conocer estos sitios. Entonces, ese es el orgullo del isnense, sentir que en nuestro territorio hay unos sitios agradables y que son únicos en el mundo, pues eso va a ser más grande, es como sacar pecho por eso, ¿no? Hay algo que las instituciones educativas nos han infundado a nosotros. Resalto aquí mucho lo del profesor Medardo García, que en paz descanse. Él era un incansable en divulgar lo que era nuestro, lo de nuestro, el patrimonio, y que lo defendiéramos y que nosotros nos enamoráramos de él. Yo fui su alumno y fui su alumno muy cercano porque desde el colegio me enamoré también de ese cuento que él nos echaba sobre las esculturas y de las piezas, y nos hablaba y nos hacía los recorridos. Los trabajos de inglés eran en eso, los trabajos de fin de año él siempre los versaba sobre el parque arqueológico, que es tanto que él nos hizo hacer un trabajo en el 11 que llamaba Así es Isnos, una recopilación de todo lo que Isnos tenía, sus sitios turísticos, sus viviendas, su gente. Todo eso lo hicimos con él. Era muy centrado sobre dar a conocer lo que es de nosotros. Entonces, desde las instituciones educativas, aunque hoy no esté el profesor Medardo, hay muchos profesores, las instituciones también se han comprometido con eso, de enseñarle a los jóvenes, de mostrarle a los jóvenes, de traerlos, y eso es algo valioso, porque la gente también los niños, los que son el futuro de las regiones, los futuros de las zonas, pues ellos se van empapando también, vamos transmitiendo sus conocimientos, vamos transmitiendo esa cultura, y ellos también se van haciendo transmisores en sus familias y eso. Aquí vienen los muchachos de los colegios a hacer trabajo social y aquí nos lo hemos recibido. Ellos vienen con una imagen muy pobre, digamos así, de que lo que es el parque, y cuando ellos vienen aquí, están trabajando con nosotros, están en contacto aquí con el sitio, cuando se van, dicen, no, es que ahora ya la imagen que yo tengo del parque es otra cosa, yo no me lo habían hablado que así era, porque yo antes consideraba que era un cementerio y que habían estatuas y no más. Entonces mire que eso, como el mensaje para las instituciones educativas, de que divulguemos, que haya unas cátedras de nuestra cultura, para que los muchachos puedan saber qué es lo que tenemos. Y de esa manera, sabiendo qué es lo que tenemos, uno puede enamorarse y decir y hablar bonito del sitio, porque si uno no quiere lo que va a hablar, pues no lo habla con fundamento. Pero si usted se compenetra y averigua más y le informan de más, pues usted comienza a querer las cosas. Entonces nos falta, creo que nos haría falta más, es esa parte de inducirle a los jóvenes y a los niños del valor del patrimonio y que conozcan la realidad sobre esto para que puedan enamorarse y puedan hablar bonito del sitio. Pues todos son unos hallazgos muy importantes porque todos y cada uno de los montículos que aquí lastimosamente que fueron profanados, que lastimosamente ninguno ha sido técnicamente explorados, todos son muy importantes porque es el mostrar, fue como esa tradición como ellos enterraban a sus muertos, ¿sí? Para ellos fue mucho más importante la muerte, ese trance de pasar de la vida a la muerte y ir a esa vida sin regreso, en la cual le colocaban sus atuendos personales, le colocaban utensilios de caza, de pesca, y los enterraban y les colocaban una deidad protectora para que los llevaran a esa vida sin regreso hacia el más allá, que fueran esos guías. Pues nos dan a conocer a través de todos estos hallazgos que fue una manifestación cultural no para vivos, sino para después de la muerte, y que después de la muerte para ellos hubo una vida sin regreso y que a la cual ellos se prepararon y prepararon a sus muertos de la mejor manera, con todo ese temple y con todo ese
esa estructura que ellos formaron y con toda esa dedicación de tiempo, porque es que transformar un entorno, hacer unos montículos artificiales, eso demanda mucho tiempo y de muchas personas. Entonces, los hallazgos aquí, todos son importantes y que expresan un conocimiento artístico, un conocimiento de fe, de creencia, que quizás hoy en día nosotros nos faltaría heredarlo mucho más de ellos. Bueno, las normas de comportamiento en los parques es que el ciudadano venga con la intención de que esto hay que cuidarlo, preservarlo, mantenerlo. Es que la gente llegue, no se salga de los senderos, que no sobrepasen las cercas, que no toquen las esculturas, que no se pueden rayarlas, ¿sí? Que entendamos el lenguaje simbólico que existe en los parques. Por lo menos en los parques, en todos los montículos, existen unas barreras que son las barandas, que nos están diciendo, bueno, hasta aquí podemos llegar. De ahí para adentro, si pusieron eso es porque no. ¿Sí? Nosotros expresamos, nosotros siempre hemos tenido un caballito aquí en el parque, ¿no? Entonces el caballito llega hasta la cerca y hasta ahí nomás, él nunca se pasa. Porque él, a pesar que no es racional, pero él hasta ahí puede, no pasa más, no hace el intento. Pero en cambio nosotros los humanos a veces queremos sobrepasar y tomando las fotos subidas en la escultura, abrazándolas, tocándolas. Y como es el peor de los casos que se ha visto, de llegar y escribir sobre ellas, que eso es un daño gravísimo. Entonces uno en las manos mantiene sales y el tocarlas, esas sales son muy nocivas y deterioran mucho. Hay que recordar que nuestras piezas no son piedras como son todas volcánicas, es una calidad de piedra que son muy fáciles de erosionarse con las sales, con los jabones, el sol también las deteriora, el aire también, entonces merecen un trato especial. Entonces esas son como las recomendaciones. Sí, bueno, los parques arqueológicos, primero que todo, como lo habíamos nombrado, es un reconocimiento, primero que todo, es un orgullo. ¿Sí? El decir que en en Isnos hay unos parques, es decir, es lo que tenemos nosotros, ¿sí? Es un orgullo, es una herencia que nos hace sentirnos complacidos de que esté en nuestro territorio. Uno defiende su tierra, ¿cierto? Donde quiera que esté uno, si hablan mal de la tierra de uno saca la cara. Y entonces es como ese orgullo de decir, en mi tierra existen dos parques que son declarados Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, primero que todo. En segunda instancia, los parques arqueológicos aportan al municipio económicamente en que hay unos paquetes turísticos que pasan por el municipio y que pueden beneficiar a mucha gente, ¿cierto? No solamente a los parques que le pagan por una entrada y que esas entradas se reinvierten, digámoslo así, en los sitios. ¿Sí? Aunque yo la plata que nos llega aquí no es que yo la tengo y de aquí la estoy gastando, no, soy un proceso, es plata del Estado, eso tiene que llegar nuevamente al ICANN, el ICANN de allá compra lo que los parques necesitan y redistribuye. Entonces nos está librando una oportunidad para el municipio de que no es el municipio el que gasta en sostener los parques, sino que el Estado mismo, el Instituto de Antropología e Historia en este caso, pues con las entradas de los parques, que no es lo que sostiene los parques, porque las entradas no alcanzan a sostener una nómina siquiera, ni mucho menos para sostener el mantenimiento de los parques. Afortunadamente tenemos estos sitios que no es una responsabilidad del municipio, que el Estado invierte en su preservación y mantenimiento. La nómina es directamente con nómina del Ministerio de Hacienda para que se garantice que los que trabajamos aquí pues vamos a tener el pago del sustento mensual y que no salga a las entradas, porque si eso fuera así en tiempo de pandemia, pues nosotros hubiéramos tenido que renunciar al parque y irnos para otro lado y el parque pues hubiera entrado en una crisis. Entonces al municipio le sirve eso. Y lo otro que le sirve es que todas las personas que llegan aquí pues dan a conocer el sitio, ¿cierto? Es como el cliente satisfecho cuando compra algo. Pues el cliente que viene aquí al parque es un cliente que viene a ver un turismo y ese cliente satisfecho va y dice, miren el sitio en Isnos, la propaganda que tiene el municipio. En Isnos hay unos sitios bonitos que visitar, agradables. ¿Sí?
Y ahora en este momento, como ustedes lo estamos viendo en tiempo, ya pasó la pandemia, cómo Iznos se va proyectando en un turismo arqueológico, agroecológico, de bellezas naturales, de deporte extremo, pues eso es otro enlace para que Iznos crezca el turismo y que se benefician muchas personas. Y ya Iznos está generando un turismo de Iznos y para Iznos, entonces mire que eso es importante. Es que antes San Agustín los llevaba todo, ¿por qué? Porque San Agustín vendía sus paquetes de allá y lo pasaban por aquí, pero ahora ya Iznos está proyectando como un destino turístico no solamente del departamento de Uribe, sino de Colombia. Entonces ahí también se beneficia el municipio, se beneficia los ingresos por parte de la alcaldía, porque ahí va a haber más ideas de negocios que también van a aportar al municipio en ese sentido. Pues siempre había visto desde antes que yo venía trabajando como obrero y como vigilante, que antes lo expresé y que era mi actividad aquí en el parque. Yo siempre miraba que el parque necesitaba una infraestructura donde el turista pudiera llegar, descansar, estirarse, que tuviera unos baños públicos que fueran cubriendo como un proceso de ingresos, ¿sí? Que la gente llegara, descansara y bueno, siempre el turista pide un baño y todo el mundo cuando va a una parte es un baño y que después del baño sí tuviera un acceso controlado por donde pudiera hacer el ingreso al parque. Entonces, siendo un director el doctor Fabián Zanabria, nuestro director del ICANN, en una reunión que sostuvimos aquí en el parque con los trabajadores y todo, entonces él, haciendo plan de compras y eso, entonces yo le dije, doctor, no es posible que en alguna oportunidad se pudiera hacer una obra, yo no pensaba algo así tan grande, sino que yo dijera adecuar los espacios, no más. Y yo hablaba era que nosotros lo hiciéramos, los trabajadores del parque, ¿sí? Adecuar una taquilla con unos baños que fueran así, con esa forma, porque es que uno miraba que cuando la gente llegaba, siempre se nos abrían en la zona. Si recordamos bien cómo era el parque antes, pues era una casa y abierto por todo lado y los baños quedaban en la parte de atrás de la casa museo Juan Frides, de la casa de madera. Entonces la gente entraba y se nos abría por todo lado y que un baño se nos abría y no sabíamos quién verdaderamente venía con pasaporte, quién quería ingresar, cuántos entraron. Eso se nos despelotaba aquí, digamos esta palabra, pero es la verdad, se nos abrían mucho y era incontrolable. Entonces él dice, listo, vamos a pensar en qué podemos hacer. Cuando un día me dijo, bueno, ya tengo la idea, ya contratamos unos arquitectos, un grupo de trabajo para que hagamos un proyecto de un diseño de una obra para ídolos. Y primero ídolos porque ídolos está grave en ese sentido y lo hemos entendido que eso es así. Y pues bueno, ya uno mira que eso va a ser lejos, un proyecto, pues eso cuesta mucho. Claro, cuando llegó el equipo, topógrafos, ingenieros, dibujantes, bueno, es artísimo. Y empezaron a tomar medidas y cosas, y bueno, pasó un año, ya dijeron, bueno, el proyecto está eso, vale tanto, valían 7.000 millones. Que no, eso vale mucha plata, eso es difícil. Yo nunca pensé que esto fuera a ser realidad. Y en 3 años, cuando ya dijeron, listo, ya está el presupuesto, ya Fontur cofinanció la inversión que se va a hacer en Iznos, el ICANN aporta y listo, es una realidad y van a hacerlo y ya. Yo deseo solamente ver para que cuando ya llegó el grupo de trabajo que iba a hacer, los que habían ganado el proyecto, se asignó ya porque se hace una licitación y ya vino el consorcio que ganó la licitación y ya. Dije, esto es una realidad. Así empezó. Y precisamente en el año 2018, pues en agosto fue cuando pues yo tuve que ocupar la casa, porque yo vivía en la casa aquí, en la anterior casa, en la viejita, porque la obra se venía y fue que se vino y 2 años, 2 meses duró en construir esta gran obra, que era para 7.000 millones de pesos que estaba la inversión con cobertizos que se iba a hacer arriba, tecnología, cámaras. En la parte de arriba no se hizo nada, pero se hizo a la parte de aquí, la parte de infraestructura en la llegada de la parte baja, como lo habíamos pedido, se hizo todo y nos mostraban unos diseños bonitos, ¿sí?
3D, sí, todo, nos mostraron cómo iba a quedar y así quedó. No me pongo a ver esas imágenes y así como nos lo mostraban, así quedó. Entonces nosotros miramos que era una obra muy grande y precisamente cuando empezaron a hacerlas se miró la magnitud como arrancaron las excavaciones, la cimentación, la inversión en el hierro que le metían a toda la estructura. Era increíble, como nunca había visto que le metieran tanta cosa. Bueno, entonces ya el proyecto, como no se desarrolló en la totalidad, entonces lo que se pudo hacer del proyecto fue la parte de la plazoleta de llegada. ¿Sí? Hay una zona urbanística, en la parte alta hay una zona urbanística y cercano a esa zona urbanística nos dejaron un pequeño parqueadero, porque es que no iban a dejar parqueadero, pero nos dejaron un pequeño parqueadero, la zona urbanística donde el turista llega, descansa, hay unas banquitas, un jardín y después pasa a la plazoleta Mirador, que yo le digo plazoleta Mirador, donde podemos tener una visión interna del parque, la casa museo, internamente al parque, se mira las habitaciones de los arqueólogos y ahí existe también unos módulos de venta que van a estar activados al público, donde pues también la gente puede ir a comprar sus bisuterías, comprarse un café, tomarse un agua, lo que sea, comprar sus cosas que necesitan y comenzar un descenso por una rampa que llega hasta la taquilla y ahí sí está acercando a los baños, como lo habíamos dicho, los baños, la taquilla y ya ingresan al parque. Y antes de comenzar el acceso al parque, pues ahí es este sitio donde estamos, que es un sitio muy bonito, es un auditorio. Bueno, es totalmente una obra que quedamos muy satisfechos y eso es lo que se hizo en la parte de aquí. Y cercano aquí se hizo un laboratorio de arqueología, unas bodegas, una cocina para los trabajadores, unos baños para los trabajadores y en la parte alta, es de 2 niveles, en la parte alta está lo que es los alojamientos para los investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia que vienen a hacer sus trabajos de campo y ahí tienen su lugar donde pueden ellos pernoctar. Bueno, la atención al público en la época de pandemia se viene dando con un horario restringido. Obviamente que antes de eso horario restringido hay un protocolo que el ICANN presenta a la alcaldesa y ese protocolo es aceptado de esas maneras, en la cual el parque funciona desde 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ese es el horario que se dio. Todos los parques que están a cargo del ICANN aquí en la zona sur y en Tierra Adentro están con ese horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces mire que es poquito. Obviamente que hay que seguir todo el protocolo, con distanciamiento, con el tapabocas obligatorio, hay puntos de desinfección con gel, no se permite sino un aforo pues que nunca lo hemos superado, pues son 240 personas diarias, pero por todo lo de COVID pues la gente todavía no tiene la confianza suficiente como para salir masivamente, entonces están llegando. Los parques arqueológicos de San Agustín, Alto de los Cídulos y Alto de las Piedras manejan una tarifa plena, digámoslo así, que es la que usted con lo que adquiere en San Agustín puede ingresar a los 3 parques. ¿Sí? Si llega a San Agustín, ingresa a San Agustín y adquiere el ingreso, que es un pasaporte, y ese pasaporte le sirve para entrar ahí a San Agustín, Alto de los Cídulos y Alto de las Piedras. Y así sucesivamente, si llega a cualquiera de los otros 3 lugares, ahí puede adquirir el pasaporte. El pasaporte tiene un valor de 27.000 pesos para colombianos, estaba en 35 y por COVID, como una manera de comenzar a incentivar nuevamente el turismo, lo han pedido las entidades territoriales que se haga un descuento y el ICANN les hizo un descuento del 20%, entonces quedó en 27.000 pesos para colombianos, que estaba en 35. Los extranjeros estaba a un precio de 50.000 pesos y con el 20% quedó en un precio de 38.000 pesos. Y para estudiantes mayores de 12 años, con carnet de estudiante, con carnet estudiantil, su matrícula, que hoy se maneja mucho la parte virtual, entonces ya ellos muestran su matrícula y con ese soporte les vale 12.000 pesos a los estudiantes. Igual tienen esa entrada. Hay que entender, hay unas excepciones, por lo menos hay una excepción para los niños menores de 12 años, ellos no pagan la entrada. Igual sucede con los mayores de 62 años colombianos, solamente los colombianos.
ellos no pagan solamente presentando la cédula. Si son mayores de 62 años, presentan la cédula y ese es el tiquete de ingreso. Y la otra excepción es para nosotros, los nativos, los de Iznos, San Agustín, Salado Blanco. Nos han considerado nativos de la zona de aquí, de los parques arqueológicos, y nosotros no pagamos la entrada, solamente presentando la cédula que diga que usted es nacido en Iznos o que su cédula registró en Iznos o en San Agustín. Entonces ese es como igualmente lo de Salado Blanco, ese es el requisito para acceder con ese de cortesía. Y tenemos otra cortesía que es para los cabildos indígenas. Obviamente tiene que presentar su carnet que lo indique como que hace parte de un cabildo indígena y ellos entran gratis en todos los parques. Bueno, la invitación que yo le hago a todos los que miran este canal, a los que son seguidores de TV Iznos, para que existe un lugar maravilloso en el Huila que se llama el municipio de Iznos, que tiene unos atractivos no solamente arqueológicos, sino que con orgullo lo digo, son unos atractivos ecoturísticos, paisajísticos, de bellezas naturales, de senderismo, de fincas demostrativas. Nosotros vivimos en un paraíso digno de visitar y que es único. Es el municipio que se le garantiza que tiene 3 pisos térmicos en los cuales podemos disfrutar de muchas cosas, la producción agropecuaria, diversidad de los productos, arqueología, fincas demostrativas, bellezas naturales. Entonces es algo que reúne todo en un solo sitio que se llama Iznos.